Buenas tardes. Entramos en este módulo 7 con el que lleva por título Identidades sexuales. Como ustedes podrán ver o ya han leído, en la introducción al módulo se lee lo siguiente. En las sociedades modernas, las identidades sexuales dejaron de limitarse a la categoría hombre y mujer. A finales del siglo XX emergieron en la reflexión sobre las subjetividades las experiencias de sujetos marginados por su sexualidad no normativa, tales como los gays, lesbianas, bisexuales, o su identidad de género, transexuales, intersexuales, no binarios. En este caso se trata de una teología abierta a estas realidades, que es ante todo crítica porque busca aportar desde las religiones el presupuesto esencial de la teoría queer, a saber que ni el género ni la sexualidad son realidades naturales e inmutables, sino que son construcciones culturales al servicio de jerarquías y sistemas de opresión y explotación. Partiendo de la categoría teológica cuerpo de Cristo, que es también una categoría bíblica, la teología asume el desafío de denunciar y defender los cuerpos humanos martirizados, bien sea por falta de respeto y tolerancia, en este caso, respeto y tolerancia a las diferencias sexuales. Como ven, es un tema que es teológico. Este módulo lleva un objetivo que es reflexionar desde los relatos de la creación bíblica sobre las nuevas lecturas que dan énfasis en la diversidad sexual humana. Se trata de ver críticamente las prácticas religiosas frente al tema de las diversidades sexuales. Por tanto, se trata de conocer, para el trabajo pastoral, las diferentes teorías de género. Hay 3 temarios: la diferencia de sexo desde los relatos bíblicos de la creación; 2, las religiones y la diversidad sexual; y 3, identidades sexuales y teoría de género. Después, en la presentación a este bloque 7, he mandado un video que se trata de analizarlo, y la actividad sería recoger la información y presentar en este curso sobre las luchas contra el femicidio en un país de América Latina. Concretamente sería mejor en México, ya que ustedes están allá. Y es un tema muy candente en los últimos meses. Entonces también presenté unas preguntas que sirven para el foro, que ayudan para el foro. Una ¿es posible fundamentar desde el relato de la creación humana la diversidad sexual más allá de la diferencia hombre y mujer? Otra pregunta: ¿por qué las religiones monoteístas han tenido dificultad en apoyar las luchas de los movimientos homosexuales y etcétera? Y tercero, ¿en qué consiste la teoría Agenda? Hay una bibliografía y hay una bibliografía complementaria. En este video quiero enfatizar 2 grandes preguntas. La primera: ¿por qué le incomoda a la Iglesia Católica el homosexualismo? Un sector conservador de la Iglesia ven el problema de los casos de pedofilia en relación con la homosexualidad. Esta ala conservadora desconoce lo que la medicina, la psicología afirman, que la homosexualidad es una orientación sexual y que no es ninguna enfermedad, biológica o psíquica. Esa homofilia de la Iglesia responde a lo que cualquier psicólogo diría: alejo lo que me da miedo, también me alejo de los demás, por lo que no puedo permitirme. En este caso, en los últimos meses salió un libro que vale la pena leer, se llama Sodoma, del sociólogo francés Frédéric Martel, que trabaja la tesis: el Vaticano es el club de homosexualidad más grande que hay en el mundo. Ese club homo está mostrando una cultura homoerótica, parcialmente vivida, parcialmente reprimida, pero siempre que es un tabú, que influye en toda la estructura del clero, inclusive a nivel mundial, como en las decisiones de la enseñanza magisterial que permean en los documentos. En relación con esa cultura, la Iglesia se mantiene firme en no modificar o actualizar su moral sexual rígida, para permanecer en la práctica en una hipocresía, doble moral y caza de brujas al juzgar a los homosexuales. El autor del estudio recogió información e hizo entrevistas a obispos, cardenales y al clero de varias regiones del mundo. Inclusive dentro del mismo clero, ¿cuántos sacerdotes, se pregunta, sufren en llevar a cabo un celibato obligatorio? ¿Cuánta doble vida se ve en el clero? Estas preguntas no pasan con la gran homofilia que la misma Iglesia predica.
El tema de la homosexualidad es en la iglesia es de analizar desde un enfoque sociológico y también se puede analizar desde un enfoque teológico. Sociológicamente, para explicar este fenómeno, tenemos que remontarnos a las décadas de 1940 y 1950, cuando muchos de los obispos de la actualidad estaban socializados religiosamente. En ese momento, la homosexualidad era un delito punible, o al menos un problema grave en casi todos los países, y uno ni siquiera podía hablar con sus padres al respecto. ¿Qué hace un joven que no se siente atraído por las mujeres, que no quiere casarse, que se da cuenta de que es diferente? Estaba en esa época bajo una enorme presión. Es un extraño, especialmente en el contexto religioso y moralmente tradicional como lo son los nuestros. En un contexto así, la Iglesia de los Hombres Católicos, como toda la organización de los seminarios y claustros religiosos, aparece no solo como una salida de realización para vivir sin asumir explícitamente la homosexualidad, como una promesa de estar cerca de otros hombres. El seminario, como la estructura interna de la Iglesia, convierte a una persona que en la familia o en la escuela o la sociedad es diferente en un extraño, lo convierte en una persona de respeto público, que ya no tiene que lidiar ni confrontarse con preguntas sobre la sexualidad. Estos hombres a veces solo se dan cuenta años después de la ordenación de que son homosexuales y que viven o han vivido en un mundo de automentiras. Es una contradicción en un ambiente homosexual escuchar ataques contra la misma homosexualidad. Eso responde a que debido a una estricta moral sexual, los homosexuales en la Iglesia Católica esconden su orientación, inclusive ante sí mismos, y como mecanismo de defensa atacan ellos mismos a los otros homosexuales. Por lo general, los clérigos que son tolerantes y ven la homosexualidad como una orientación sexual más, sin pecado y exclusión, son los heterosexuales. La homofobia es típica de los homosexuales. Inclusive se busca diabolizar la homosexualidad trayendo, sin una lectura contextualizada, textos bíblicos al respecto. Hablando de los textos bíblicos, hay que mirar que en el Nuevo Testamento hay solo dos textos donde aparece la palabra original griega arsenokoites, en 1 Corintios 6, 9 y en 1 Timoteo 1, 8, 11. El sentido de este término griego es una relación abusiva de un hombre con otro hombre. Relación abusiva. Está en consonancia con otras designaciones en el mismo texto que son todas negativas, como idólatras, adúlteros, ladrones, difamadores y otras. No se refiere a una relación homosexual en sí. La mejor traducción sería abusadores. También aparece otra palabra en griego, malakoi, que normalmente se traduce como afeminados, que no designa a un homosexual sino a una manera de vestirse. Esos son los textos. Primera carta de Pablo a los Corintios 6, 9, 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice la carta. No se dejen engañar, ni inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni abusadores, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Como ven, la traducción homosexuales es una mala traducción. En la primera carta de Pablo a Timoteo 1, 8 al 11 se lee: nosotros sabemos que la ley es buena. Si uno la usa legítimamente, reconociendo que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para impíos y pecadores, irreverentes y profanos, parricidas y matricidas, para los homicidas, adúlteros, abusadores, traficantes de esclavos, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la santa doctrina. Entonces, ahí no está la palabra homosexuales, sino abusadores sería la traducción. Lo mismo pasa en la carta a los Romanos, el capítulo 1, versículo 18 al 32. No aparece literalmente la palabra homosexual. La carta utiliza otra terminología. Se refiere en general a perversiones sociales y sexuales. Leo: en efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad con la injusticia.
Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, hechizos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. El texto no se refiere explícitamente a la homosexualidad, sino a perversiones sexuales y sociales de todo tipo. Todas esas perversiones sociales y sexuales eran costumbres frecuentes en los palacios del Imperio Romano. El texto no está dirigido a las comunidades cristianas, que en mayoría eran formadas por esclavos. La clave profunda para interpretar el texto es la idolatría, que se resume en tres expresiones claves: aprisionan la verdad con la injusticia. Concretamente, en el versículo 18 del primer capítulo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene. Todos se fabricaban dioses para justificar su perversión. Reducir este texto a la homosexualidad es desconocer su sentido real, ignorando todas las perversiones sociales y sexuales de un mundo opresor e idólatra, que dice conocer a Dios, pero que aprisionan la verdad con la injusticia, según dice el texto. En síntesis, los textos de la carta a los romanos que hemos citado se refieren a las perversiones sociales y sexuales en general, cuyo origen era la idolatría. La traducción del término griego asenokotai como homosexual es una traducción errada. Históricamente, la palabra homosexualidad nace en el siglo XIX. En el desarrollo de la sexología se fueron acuñando los términos heterosexual, homosexual y bisexual. Toda esta conceptualización de la sexualidad es moderna. No podemos interpretar entonces esos textos bíblicos desde esa terminología diferenciada que se dio a partir del siglo XIX. Miremos más algunos textos bíblicos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la homosexualidad se mira desde dos relatos principalmente. Uno es, sobre todo ese, desde el relato de Sodoma y Gomorra, que representa el mito más conocido y utilizado por la violencia homofóbica que se presenta. En la tradición profética se menciona muchas veces la situación de Sodoma y Gomorra, pero casi todas no tienen una referencia a un pecado de tipo sexual, mucho menos a la relación entre dos varones. Cuando hay menciones a perversiones sexuales, se refieren casi siempre a la prostitución y al adulterio dentro del ámbito de las relaciones heterosexuales, relación varón-mujer, al margen del matrimonio. La tradición referente a Sodoma y Gomorra en la tradición profética del Antiguo Testamento tiene varias connotaciones. Una es el castigo de estas dos ciudades como ejemplo o símbolo de una destrucción y desolación espantosa. Otra es el pecado de estas ciudades, que es el orgullo y la arrogancia, la apostasía y la idolatría, la corrupción y la opresión. Como ejemplo se puede leer Isaías 1, 10 al 16 o Ezequiel 17, 16, 56 al 57. Un texto paradigmático es el texto de Ezequiel 1, 49 y 50, que lo va a leer.
Este fue el crimen de tu hermana Sodoma: orgullo, voracidad e indolencia de la vida holgada de ella y sus hijas. No socorrieron al pobre y al indigente. Se orgullecieron y cometieron abominaciones ante mí. Por eso las hice desaparecer. Por eso en el Nuevo Testamento el nombre de Sodoma aparece 9 veces. Se relaciona con una situación social, política y teológica caracterizada por graves problemas de politeísmo y de injusticia. Las víctimas de Sodoma son los oprimidos. El pecado de Sodoma es su falta de hospitalidad y acogida. No hay una connotación sexual en esos textos, menos aún una connotación homosexual. Segundo, hay textos en el libro bíblico llamado Levítico. En el Levítico capítulo 18, 22 y 20. Un texto muy difícil de interpretar sería el del capítulo 13, por la manipulación homofóbica que se ha hecho del texto ya antes de estudiarlo exegéticamente. Esta orientación ya dada hace difícil una interpretación nueva con un sentido diferente. Traducción literaria de los textos. Levítico 18:22 sería: no te acostarás con varón como con mujer, es una abominación. Levítico 20:13: si alguien se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Este segundo texto es casi igual al anterior, solo agrega que es una abominación con pena de muerte. Los dos textos están en el libro de Levítico, pero están aislados y no aparecen en ningún otro lugar de la Biblia y en ninguna otra literatura. Estos dos textos son insignificantes dentro de la sobreabundancia de otras prescripciones del libro de Levítico. El primer texto que citamos, 18:22, es una de las 20 normas acerca de la unión conyugal contenidas en todo el capítulo 18. El segundo texto, capítulo 20, versículo 13, es una de las 14 faltas contra la familia contenidas en el capítulo 20. En la actualidad se ha hecho una lectura crítico-antropológica del Levítico bíblico. Véase para esto un interesante artículo de Nancy Cardoso en el libro Teorías y Teologías, Estar en otro lugar, editado en San José de Costa Rica por el DEI en el 2013. Dice así: el Levítico es un libro marcado por la tradición sacerdotal judía que encierra la propuesta de organizar toda la vida y sus redes a partir del altar, el sacrificio y el sacerdocio. Esta cita la tomo en la página 181. Después en la página 179 dice Nancy: el Levítico, sin crítica y sin mediaciones, pasa a formar parte del circo de horrores de la teología retributiva y patriarcal sin cuerpo, contra el cuerpo y a pesar del cuerpo. Los usos y prejuicios de la lectura del Levítico han venido a reforzar el poder de la iglesia patriarcal, elitista y homofóbica del cristianismo occidental, que reivindica para sí el papel guardián de una pretendida heterosexualidad normativa y universal. Fin de la cita. Este es el campo semántico para interpretar los dos versículos citados. El Levítico entonces se dirige a varones judíos con la intención concreta de reconstruir la frontera entre lo masculino y lo femenino. Sigue la tradición sacerdotal de poner todo en su lugar. La palabra homo no significa hombre en sentido bíblico, sino igual o semejante. Eso, desde esa óptica se puede leer el relato del Génesis. Dios creó al hombre. Cuando usamos el término homosexualidad, nos referimos a la identidad de la relación sexual, sin especificar la diversidad de género. Cuando usamos el término homoerotismo, por ejemplo, nos estamos refiriendo a la identidad de la relación erótica, sin especificar la diversidad posible de todas las manifestaciones eróticas. El erotismo se refiere a una relación amorosa, que puede tener muchas maneras de manifestarse: atracción, cariño, amor, que puede o no incluir una relación sexual. Como ven, este tema, la homosexualidad dentro de la iglesia, es un tema muy polémico y que exige afrontarlo y sobre todo darle base bíblica. Después quiero en este video hacer una segunda pregunta, que es lo que más nos va a ocupar en responderla. La pregunta es: ¿cuál es la posición teológica frente
a la diversidad sexual. Entre los elementos de las identidades sexuales podemos distinguir tres niveles de las diferencias fundamentales. Uno es la diferencia de sexo, hombre-mujer. Otro es la diferencia de orientación sexual, personas hetero, homo, bisexuales o asexuales. Y la tercera, la diferencia de identidad de género, personas transexuales y otras identidades como personas intersexuales o queer. Son las dimensiones esenciales de la persona humana que constituyen los fundamentos para sus derechos humanos específicos. En el proceso de concientización de estas diferencias se han desarrollado los correspondientes movimientos históricos de pensamiento y de lucha social, cultural y política para la liberación de las discriminaciones y el reconocimiento de los derechos humanos. El primero es el movimiento feminista, que se inició en el siglo XIX con la reivindicación de la dignidad y de los derechos humanos de la mujer respecto a la secular mentalidad patriarcal mantenida por las religiones y las culturas que han desarrollado la superioridad masculina y la inferioridad femenina. El segundo, el movimiento homosexual, que nace con la primera protesta de los homosexuales y de las personas transexuales en el bar de Stonewall en Nueva York en el año de 1969. Se desarrolla como la reivindicación de la dignidad y de los derechos humanos de las personas no heterosexuales. El tercero es el movimiento trans o queer, que está ahora en sus inicios de desarrollo intelectual y que busca comprender la complejidad de la diferenciación en el campo de la sexualidad humana, la cual se puede desconocer la percepción que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, ni desatender sus correspondientes derechos. Reflexionar sobre la relación entre las identidades sexuales y el cristianismo hoy significa comprender sobre todo las reacciones de la religión al desarrollo del conocimiento científico y experiencial de la humanidad en dichas tres etapas de una nueva conciencia de la sexualidad. Las últimas décadas del siglo XIX y sobre todo del siglo XX han marcado una situación absolutamente nueva respecto a la sexualidad. En el caso del cristianismo, fueron la Biblia y la tradición posbíblica las que ofrecieron la fuente y el decisivo parámetro de un conocimiento sobre la sexualidad humana. Desde el siglo XIX se ha reivindicado el saber científico, quiere decir no religioso, la principal competencia racional, también en el campo de la sexualidad, la cual se ha convertido en objeto de rigurosos estudios y procesos científicos de comprensión y análisis. En la cultura occidental se ha producido un cambio histórico. Mientras que en el pasado el campo de la sexualidad estaba dominado por la prioridad de la religión, que fue fuente primaria de formación de la mentalidad occidental sobre la sexualidad, en el tiempo moderno son las ciencias humanas las que reclaman la propia competencia racional respecto a la sexualidad, independientemente de los respetables intereses religiosos. En esto se puede hablar de un cambio copernicano. Ya no es lo religioso lo que explica la sexualidad humana, sino la ciencia. El sexo, que hasta ahora fue mantenido como tabú a nivel del lenguaje y de la conciencia racional de las masas, se transforma en un discurso racional, verificable y controlable por medio de las herramientas lógicas y científicas. Este cambio para el cristianismo y en particular para la Iglesia Católica comporta un momento de enorme crisis. Lo que hasta ahora podía ser solo el tema secreto de una confesión, manteniendo y desarrollando el sentido de vergüenza, de culpabilidad y a menudo de complejo, se transforma en un tema racional de sofisticados discursos universitarios como los de los manuales básicos de sexología y de otras ciencias humanas. La meta ideal del proceso de desarrollo de la relación entre la sexualidad y las religiones es la aceptación por parte de la religión de la competencia de la ciencia y de la razón humana en el campo de la sexualidad. Para poder empezar el diálogo por parte de las religiones con el nuevo conocimiento científico adquirido hasta ahora inexplorado en la historia de la humanidad. El revolucionario desarrollo del conocimiento científico experimental sobre la sexualidad en realidad no es ningún ataque contra el saber específico de la religión. Al revés, ayuda a mantener la verdadera competencia de la religión
entre sus justos límites, que es la competencia existencial de salvación o la competencia moral de autorrealización. En términos científicos, se trata de una competencia teológica, es decir, de la comprensión de la realidad y de la interpretación de las fuentes de la fe con la razón teológica. En la perspectiva histórica, el actual desarrollo de las ciencias y de las filosofías sobre la sexualidad está a favor no solamente del cristianismo, sino de cada religión, porque permite conquistar conocimientos que no se tenían antes, que ayudan a diferenciar y precisar mejor el mensaje religioso respecto al sexo. La célebre frase de Galileo Galilei: la Biblia nos enseña cómo se va al cielo, no cómo va el cielo, se puede analógicamente aplicar a la gran cuestión de la sexualidad. Diríamos, la Biblia nos enseña cómo se vive la sexualidad, no cómo va, cómo está construida, formada nuestra sexualidad. Este conocimiento racional exige el continuo progreso de la comprensión humana y debe ser seriamente considerado en los análisis y las competentes conclusiones de la razón teológica y religiosa. Desgraciadamente, la Iglesia Católica, como algunas formas del protestantismo fundamentalista e integrista y de la ortodoxia, no han aceptado hasta hoy la llamada de una confrontación radical con el conocimiento actual sobre la sexualidad, que exige la aprehensión analítica y el objetivo diálogo con las ciencias humanas. Desde aquí, la necesidad de comprender las actuales reacciones del cristianismo al nuevo conocimiento intelectual y existencial respecto a las identidades sexuales. Hay puertas, por ejemplo, el Vaticano II ha promovido una relación con el sabor científico más serena que en el pasado. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes dice que las dificultades o crisis entre la formación cristiana y la cultura, entre la fe y la razón, no dañan necesariamente la vida de fe. Por el contrario, pueden estimular la mente a una más cuidadosa y profunda inteligencia de aquella, puesto que los más recientes estudios y los nuevos hallazgos de las ciencias, de la historia y de la filosofía suscitan problemas nuevos que traen consigo consecuencias prácticas e incluso reclaman nuevas investigaciones teológicas. Más adelante dice la misma Gaudium et Spes: hay que reconocer y emplear suficientemente en el trabajo pastoral no solo los principios teológicos, sino también los descubrimientos de las ciencias profanas, sobre todo en psicología y en sociología, llevando así a los fieles y una más pura y madura vida de fe. De esta forma, el conocimiento de Dios se manifiesta mejor y la predicación del Evangelio resulta más transparente a la inteligencia humana y aparece como embebida de su condición de vida. Termino la cita. A partir así de esta posición positiva de la Gaudium et Spes ante el saber humano, se exige que los teólogos, dice después en otra de las citas de la misma Gaudium et Spes, empeñense en colaborar con los hombres y mujeres versados en las otras materias, poniendo en común sus energías y puntos de vista. Esta colaboración será muy provechosa para la formación de los ministros sagrados, quienes podrán presentar a nuestros contemporáneos la doctrina de la Iglesia acerca de Dios, del hombre y del mundo, de forma más adaptada al hombre contemporáneo y a la vez más gustosamente aceptable por parte de ellos. Pero para que puedan llevar a buen término su tarea, debe reconocerse a los fieles, clérigos o laicos, la justa libertad de investigación, de pensamiento y de hacer conocer humilde y valerosamente su manera de ver los campos que son de su competencia. Por eso, creo que la Iglesia oficialmente promete la actitud abierta y dialogante con las disciplinas de la ciencia. La nueva posición conciliar ha intentado cambiar la praxis de la Iglesia sin reconocer abiertamente las dificultades de la conflictual posición precedente. En otras palabras, en el anuncio de un cambio positivo no se ha dado el espacio adecuado para analizar la falta de una actitud positiva, en lugar de una cerrada superioridad. Es decir, en la práctica hay mucho por hacer todavía. En el pasado, un error católico muy recurrido fue la confusión de dos planos, el científico y el religioso, el natural y el sobrenatural, a menudo con una presunción de superioridad de la dimensión religiosa y sobrenatural. Se quería dominar el plano natural y científico.
multiplicando errores y creando confusiones de conciencias y sufrimientos de las personas privadas de la libertad de pensamiento. Observando, pero la actitud actual de la Iglesia respecto no solamente a la ciencia sobre la sexualidad, sino también respecto a la medicina o a otros campos del saber humano, se puede tener la impresión de que también hoy el miedo ante el diálogo supera la nueva perspectiva conciliar, que efectivamente parece más una teoría que la práctica teológica y pastoral. Todavía hoy, la confrontación con las ciencias lleva por parte de la religión más violencia espiritual y sufrimiento que una constructiva paz y progreso. Aún hoy prevalece en las personas religiosas y en sus instituciones la experiencia del miedo ante las novedades científicas. Para entender la situación actual respecto a las identidades sexuales, es importante recordar la reacción del cristianismo y de la Iglesia Católica en particular a las precedentes revoluciones intelectuales. En el pasado hemos asistido a dos grandes revoluciones científicas que han irreversiblemente cambiado la entera percepción de la realidad. La primera revolución fue el descubrimiento por parte del católico polaco Copérnico del sistema solar. La segunda fue el más reciente descubrimiento de la evolución de las especies por parte del anglicano inglés Darwin. Rápidamente observemos cuáles fueron las reacciones católicas. La pregunta que se ha venido ocupando en la teología moral católica, por ejemplo, aquí en Alemania hay un teólogo y profesor de moral de la Universidad de Mainz, el profesor Stefan Goetz, dio una entrevista hace 3 años al respecto. Desde la teología ha sido un problema justificar la diversidad sexual debido a la interpretación bíblica que se ha dado al texto del Génesis, con el versículo que claramente afirma: Dios los creó, hombre y mujer los creó. Desde la teología moral se puede discutir este argumento, si es apropiado fundamentar teológicamente sobre el tercer género. Lo que está claro en la reflexión teológica es que los y las intersexuales quedan fuera del alcance de la división de género habitual hombre-mujer. Sin embargo, dice el teólogo, hemos aprendido que en términos de género, la vida pensada desde el nivel biológico es diversa, posee una gran variedad que va más allá de la diferencia hombre y mujer. Dios creó al hombre y a la mujer y a todas las variantes de identidad de género. Ya es hora de leer e interpretar este texto bíblico del Génesis de una manera en que se pueda comprender que Dios se preocupa desde el principio de la creación por el reconocimiento de la diferenciación sexual. La teología no ha tomado hasta ahora en serio el aporte y conocimiento que ofrecen la biología y la antropología al tema de la diversidad sexual. La teología moderna incluso actúa como si nada tuviera que cambiar. Respeta la ciencia, sí, pero no da una alternativa teológica al tema. De hecho, ha habido y aún hay enfoques teológicos que tienden a cerrar los ojos al conocimiento científico en su supuesto conocimiento de la verdad definitiva del orden de la creación. Esa posición es antimoderna y excluyente, cierra el diálogo, más si hablamos de misionología. Solo por el camino de la teología moral y misionera se puede hablar de una apertura al contexto secular que hace mucho tiempo impera. La gente no le importa tanto hoy, desde hace décadas, lo que prohíbe o no la Iglesia en materia de sexualidad, y en esto cabe lógicamente el tema de la variedad, de la transexualidad o géneros sexuales. Hagamos el ejercicio de preguntar a un par de curas y monjas qué piensan sobre la transexualidad. Seguro la asocian a efectos psicológicos, otros a tendencias de falta de adaptación social, otros a enfermedades sexuales. No se reconoce que la naturaleza también en la sexualidad humana es diversa. Lo que en el fondo incomoda en la mentalidad católica es reconocer que con la aceptación de las diversidades de género peligra la asimetría hombre-mujer. Una institución que ha mantenido el poder patriarcal por tantos siglos ve como escandaloso dar espacio a otras sexualidades. La idea de que, por ejemplo, solo un hombre heterosexual puede representar a Cristo frente a la iglesia femenina simbolizada se sacude
Mejor desconocer y no aceptar que el mundo de la sexualidad pierde sus claras polaridades. Por eso la identidad sexual pone mayor atención a las distintas formas del saber. El saber humano no es solo intelectual, en sentido del conocimiento racional, sino también experiencial de la vida vivida por las personas, el cual es una fuente importante de saber, como lo reconoce Juan Pablo II en su encíclica Fides et Retio de 1998. En el caso de la sexualidad se trata también de la experiencia vivida de la sexualidad misma, especialmente por parte de los que se sienten discriminados en sociedades y culturas donde se privilegia solo un sexo género masculino y una orientación sexual, la heterosexual. La misión de la teología se presenta entonces particularmente sensible. No se trata únicamente de confrontarse con las conclusiones o construcciones intelectuales, sino también con la experiencia vivida de deseos y realizaciones personales, de sufrimientos, de discriminaciones y estigmatizaciones. Es un saber que exige, primero, un conocimiento empático. Mujer, gay, lesbiana o trans no son casos teóricos, sino personas concretas que permanecen desconocidas si son tratadas solo en abstracción de los prejuicios teóricos. Y segundo, el respeto radical como sujetos iguales a cualquier otra persona en sus diferentes identidades, lo cual exige un cambio de paradigma. Tercero, la acogida positiva a todos los niveles existenciales, no solo a nivel de la elaboración intelectual. En tiempos recientes, estas actitudes las hemos aprendido de la teología de la liberación, la cual ha sabido tratar a los pobres como el lugar teológico y como sujetos de la teología. Actualmente la misma postura está presente en la teología de las religiones o del pluralismo, la cual descubre las religiones como lugar teológico. En el futuro, la teología católica, que es también una misión, deberá aprender la misma actitud cognitiva y epistemológica respecto a las identidades sexuales, que en primera persona diferencian a cada uno de nosotras como sujetos y no como objetos. El saber exigido es entonces teórico y práctico al mismo tiempo. Nace de la confrontación intelectual y experiencial de los sujetos del conocimiento. Las personas humanas, esto exige de los teólogos y teólogas, al igual que de las autoridades eclesiásticas, una particular sensibilidad y prudencia. Los eventuales errores impuestos por la autoridad religiosa, como resultado de sus faltas de conocimiento, provocan conflictos y sufrimientos personales, no solo a los científicos, como en el caso de la evolución, sino también y más directamente a multitud de personas discriminadas y no comprendidas en sus derechos reales de ser sujetos. El saber eclesial de las identidades sexuales lo analizaremos respecto a tres grandes distinciones en el campo de la identidad, señaladas anteriormente. En la sexualidad, la distinción de lo que antes parecía unívoco, fijo e inamovible es la gran contribución del pensamiento moderno en la historia de la humanidad y al crecimiento de los derechos humanos. Identidad del sexo, hombre-mujer. Gracias a las mujeres y al movimiento feminista se abrió la primera etapa de la revolución de la identidad sexual. Cuando Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, su libro editado en 1949, formula su principio, cito, no se nace mujer, llega una a serlo. Se abre el reto de un repensamiento radical de toda la cuestión femenina. La radicalidad exigía darse cuenta de la discriminación de las mujeres, retenidas como seres inferiores a varios niveles de la vida en las sociedades y culturas patriarcales y misóginas. De igual forma que nos dimos cuenta de la discriminación racial de las personas negras en las sociedades racistas. Hasta hoy, el reto de un radical repensamiento femenino, desarrollado en estudios femeninos y de género cada vez más sofisticados, no ha sido aún adecuadamente afrontado por la Iglesia Católica. Desde el principio, las autoridades eclesiales han estigmatizado el pensamiento y las actividades de las feministas en lugar de confrontarse con las tesis del feminismo,
que hoy han confluido en un verdadero nuevo universo de estudios interdisciplinarios sobre el género. Desde la perspectiva de tiempo podemos decir que respecto a la radicalidad de la revolución femenina, el pensamiento católico ha sido efectivamente bloqueado. La Iglesia no ha permitido un verdadero desarrollo que necesita tiempo de reflexión, sistematización y una nueva interpretación del discurso cristiano sobre la mujer. Ciertamente el diálogo con las ciencias humanas y con las filosofías no significa que el teólogo o la teóloga esté llamado a acoger cualquier novedad sin un adecuado discernimiento crítico. La Iglesia, pero, ha bloqueado el inicio del real diálogo, sobre todo con las mujeres. Ha prevalecido y prevalece un peligroso conservadurismo que mantiene la antigua conceptualización del tema. Considerar seriamente la radicalidad de la nueva comprensión de la mujer exige una reconsideración de la actitud, de la actual configuración doctrinal y de la estructura patriarcal y machista de la Iglesia. Como en el caso de la evolución, la lógica de la respuesta eclesial ha sido desde el principio negativa y se ha desarrollado como una estrategia de autodefensa del poder y de los privilegios de los hombres religiosos respecto a las mujeres. En lugar de confrontarse teológicamente con la inapelable igualdad de la identidad de la mujer respecto al hombre, que sin duda debería llevar a una nueva valoración de la mujer en la Iglesia, las autoridades doctrinales han privilegiado la estrategia de someter la teología al poder machista con una nueva fuerza. La única decisiva respuesta femenina que la Iglesia ha producido respecto a la revolución feminista ha sido la prohibición de las ordenaciones sacerdotales a las mujeres. ¿Qué significa la negación de la dignidad de la mujer al hombre en el campo de la mediación religiosa? Los esfuerzos se concentraron en prohibir y eliminar la posibilidad de una discusión abierta de la igualdad en el campo de la fe. El primer documento, preparado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y confirmado por el Papa Pablo VI, pretendía hacer una síntesis de los argumentos doctrinales contra la ordenación de las mujeres. Más que verdaderos y radicales argumentos teológicos, el documento ha mostrado que los argumentos circunstanciales, históricos, culturales, sociales, psicológicos y de mentalidad no nos hacen imaginar el servicio sacerdotal de la mujer. La prohibición se apoya más sobre difundidos bloques mentales que sobre la autoridad de la fe o bíblica. Más tarde, el prefecto para la fe, Ratzinger, bajo el Papa Juan Pablo II, exasperaron la prohibición mediante la cualificación dogmática de definitiva tendencia. No encontrando la posibilidad de la prohibición como dogma, se refugiaron en la cualificación del dogma a mitad, el cual comporta la prohibición de estudiar los argumentos contrarios de la prohibición o de juzgar la no validez de los argumentos a favor de la misma. Más que un acto de transparencia y de seguridad teológica y doctrinal, me parece un acto de poder machista que quiere impedir definitivamente el debate y el diálogo sobre la identidad de la mujer. Efectivamente, las autoridades eclesiales se han dado cuenta del peligro que tal conciencia de la identidad sexual comporta para la actual doctrina y disciplina, el peligro de un necesario radical repensamiento a partir del principio de igualdad, dignidad de la mujer. Hoy, más que antes, se percibe que la prohibición del sacerdocio femenino no solo indica la inferioridad de la mujer a nivel religioso, quiere decir exclusión de la posibilidad de mediación de la gracia, sino que a nivel puramente humano comporta una discriminación contraria a los derechos humanos. En el futuro, la conciencia de la identidad sexual femenina exigirá por parte de la Iglesia la sustancial consideración de la igualdad de la mujer respecto al sacerdocio, como la mediación de la gracia. La Iglesia necesitará la confrontación con las razones sociales, culturales e históricas que han excluido a la mujer durante muchos siglos de la lógica de igualdad, como lo ha hecho con personas negras en las sociedades racistas, con los judíos en las sociedades antisemitas, con los gays y lesbianas en los contextos homofóbicos y lesbofóbicos. El predominio de la lógica negativa en la confrontación con la conciencia femenina no puede considerarse superado por las señales valoradas como positivos,
en el pensamiento eclesial sobre las mujeres en los últimos decenios. Ofrezco solo un ejemplo paradigmático. Una reflexión positiva fue intentada por el Papa Juan Pablo II. Su posicionamiento teológico se puede resumir en la imagen del genio de la mujer, que aprecia la diferencia y la especificidad de la mujer. Dice así: la mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás. En ese sentido, sobre todo el momento presente espera la manifestación de aquel genio de la mujer, que asegure en toda circunstancia la sensibilidad por el hombre, por el hecho de que es ser humano. Termino la cita. A la mujer, respecto al hombre, se le adjudica el título de genio especial del amor y una misión especial de conservar y salvar la sensibilidad por el hombre. Se debe preguntar si esto no es el genio y la misión de toda la humanidad, hombre, mujer y mujer en una fundamental igualdad. La perspectiva católica carga sobre la mujer una misión de humanización de la realidad, que en sí debe continuar como patriarcal y machista, dominada por el hombre. No se pregunta sobre el deber de desarrollar la verdadera igualdad de sexo a nivel de la renovación de las estructuras de la realidad. El Papa y los últimos 3 papas quieren establecer la paz entre sexos de factos fijos en una relación de discriminación y sumisión, elevando a la mujer a un nivel ontológicamente superior respecto al hombre y reconociendo en su fuerza femenina superior la capacidad para soportar una realidad del predominio masculino sin ningún esfuerzo para reformar dicha realidad injusta. No es suficiente recomendar que la mujer no puede convertirse en objeto de dominio y de posesión masculina, como dicen los textos, mientras se presume que estructuralmente, tanto en el orden natural como en el revelado bíblico, el carisma de la mujer es servir contra el masculino dominar. El magisterio de la Iglesia no ha sido capaz de analizar el patrimonio bíblico, distinguiéndolo de su antiguo contexto cultural y social hoy superado. La preocupación fue justificar el secular contexto, cargando sobre la mujer una especial misión de soportar la sumisión, ahora velada por una teoría de igualdad. La posición de Juan Pablo II, de Benedicto y de Francisco, que pretendían ser una nueva revaluación de la mujer, se presenta como una renovada forma de neutralización de discursos sobre las mujeres. De hecho, la mujer puede ser neutralizada e ignorada de 2 maneras. Una, considerándola abiertamente inferior respecto al hombre, como pasa en las sociedades patriarcales y machistas. Pero sobre todo la segunda, considerándola superior o especial respecto al hombre, como pasa en las sociedades matriarcales. La exaltación especial de la mujer en su genio continúa a ser una forma de su anulación como igual sujeto de diálogo y de relación, de reflexión y de la ley. La posición que exaspera la diferencia respecto al hombre no permite la comprensión de la real igualdad y la superación de la secular discriminación. Consecuentemente, la devoción mariana en este sentido se presenta, como la presentan los papas, se convierte en indispensable justificación de este proyecto de mujer, discretamente neutralizada, siendo ella proyectada con su especial genio en la Virgen María. María es el punto más exaltado de la feminidad, que debe suplir la inferiorización de la mujer a nivel sacramental. Es paradójico que mientras el genio femenino está en servicio, las mujeres están excluidas del sacramento del sacerdocio ministerial, que en el plan de Cristo no es expresión de dominio, sino de servicio. Hoy, la falta del servicio a favor del predominio en el clero es una de las denuncias abiertas del Papa Francisco. Desgraciadamente no se llega a ver que el abuso del predominio es el pecado social de la estructura relacional patriarcal y machista. Ella no permite al clero superar la continua tentación de dominio respecto al servicio. La única solución está en la reforma de esta estructura mental no igualitaria, que pasa por acoger a la mujer como sujeto de una mediación sacerdotal. Así la Iglesia
podrá empezar a desarrollar la igualdad, que es la condición del servicio respecto a la tentación de prevalecer. La estrategia vaticana y jerarquizada de la Iglesia ha bloqueado durante años el desarrollo sereno y libre de la teología católica de la mujer, que permitiría a nivel de la construcción teológica contestar en manera adecuada al radical descubrimiento de la identidad y de la subjetividad de la mujer, cambiando el paradigma del pensamiento católico. La única respuesta del magisterio ha sido direccionada para mantener la histórica neutralización de la mujer, cualificada como natural, bíblica y doctrinal, ofreciendo al mismo tiempo los subrogados de la igualdad, pero no la verdadera igualdad. Como fue el caso de la evolución, no superamos el miedo de las primeras impresiones sobre los postulados feministas. La autoridad eclesial obstaculizó la verificación de si, confrontándonos con la radical identidad de la mujer, podríamos recuperar una parte del mensaje evangélico de Jesús, la radical igualdad, que fue descuidada en el proceso de la conceptualización eclesial históricamente y culturalmente circunscrita. La conceptualización desigualitaria hoy representa la fe, y de nuevo, como un caso de la evolución, la Iglesia no es capaz de distinguir lo que es esencial en la fe de lo que la representa en su desarrollo histórico, y debe permanecer abierta para un progreso y perfeccionamiento. La confrontación de la Iglesia con la dignidad y los derechos de la mujer muestra que no hay soluciones o estrategias parciales o mórbidas. Las estrategias graduales son peligrosas porque introducen la impresión de una solución para las legítimas preguntas, mientras las neutralizan en el tiempo, creando imperdonables retrasos como el caso del sistema solar o de la evolución antiguamente. No aceleran la confrontación con las verdaderas preguntas del fondo. La contribución exige el permiso institucional al diálogo radical a partir del cambio del paradigma que corresponda en igual manera al radical desarrollo en el pensamiento humano avenido gracias a la nueva conciencia feminista. La verdadera igualdad exige el reconocimiento y la promoción de la misma dignidad y derechos de todos y todas en la dinámica sacramentaria de la Iglesia y en su poder de la mediación de la gracia. Identidad de la orientación sexual. Por eso las personas hetero, homo y bisexuales es también un derecho. El segundo nivel de la identidad sexual lo hemos enunciado en la orientación sexual, las diferentes sexualidades. Por eso la orientación sexual es una dimensión integrante de la persona humana. La sexualidad con su orientación es la expresión de la persona humana. La orientación sexual exige la personalidad humana de la personalidad de Dios. Distingue la personalidad humana de la personalidad de Dios o la del ángel, los cuales no son sexuados en sentido propio. Aunque es cierto que el bien metafísico de las orientaciones sexuales, los dones y los carismas de cada orientación sexual existen en Dios, que significa que son conocidos y amados en la naturaleza divina, Dios, no siendo ni hombre ni mujer, ni heterosexual ni homosexual ni transexual, conoce y ama a todos las sanas expresiones de las identidades sexuales de sus criaturas, porque han sido creados a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Dios judío cristiano, en su más profunda identidad, yo soy el que soy, como se lee en Éxodo 3:14, es la relación del amor. Dios es amor, se lee en 1 Juan 4:8, en la pura relacionalidad del amor, no sustancialidad. Está en la imagen de Dios que la persona humana está llamada para realizar en su propia vida. De esta imagen esencial nadie está excluido. Por eso el texto del Génesis fija la diversidad de la relacionalidad a nivel de varón y hembra, Génesis 1:27, y no considera la cuestión de la orientación sexual porque sigue, y no podría ser de otro modo, el estado del conocimiento de su tiempo. En ese sentido, los esfuerzos actuales del magisterio eclesial de conectar la así dicha complementariedad entre hombre y mujer con la imagen de Dios significa someter la interpretación del texto bíblico a un circunscrito contexto histórico-cultural, obstaculizando la racional confrontación
de las fuentes de la fe con el desarrollo del conocimiento humano. Es la misma estrategia del bloque intelectual, que no permite distinguir lo que es esencial en la fe de las representaciones y configuraciones de la misma fe, que ya en el ámbito del texto sacro respiran el estado cognitivo de la humanidad. Es el bloque perjudicial que no permite confrontarse severamente con el conocimiento actual sobre las orientaciones sexuales, como la dimensión integral de la persona humana. La imagen de Dios, esencial por la fe, es imagen trinitatis, como dice Agustín, que se encuentra en la relacionalidad del amor a la cual está llamada toda persona humana. No se encuentra en una estructuración biológica o sexológica del ser humano, que es de competencia de la ciencia, sino de la Biblia. La Biblia nos enseña que el fin de la sexualidad humana es el amor, y no cómo está estructurada nuestra sexualidad. Con el diálogo sobre las identidades sexuales se recuperará mejor la persona, con la dignidad y los derechos humanos del individuo en una óptica que fue propia de Jesús. Actualmente la Iglesia ha perdido de vista a la persona que sufre por su posicionamiento científicamente indefendible. Mujeres, gays, lesbianas, transexuales, intersexuales, bisexuales. No se esfuerza en conocerlas y respetarlas en la identidad de cada uno, pero impone a las personas creyentes y no solo una teoría basada sobre errores formales y lagunas sobre la realidad. Paradójicamente, el desarrollo y la comprensión de la sexualidad hará bien a la misma Iglesia, más allá del respeto a la dignidad de la sexualidad. Permitirá también desarrollar la misma estructura de la Iglesia, cambiándola, saliendo de ese patriarcalismo, misogismo, desafóbica de la propia, para llegar al Evangelio, a una comunidad igualitaria, como dice Gálatas, como dice Pablo en la carta a los Gálatas 3:28, donde ya no habrá judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y donde cada uno pueda ser a sí mismo sin miedo, ser a sí mismo sin miedo y sin deber esconder la propia identidad sexual. Muchas gracias.